Hola, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Buena Tinta. En este caso, hoy vamos a ayudaros a prepararos el Championship, porque hoy vamos a hablar de una serie de puntos, reglas, también tips para tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a este Championship si es tu primera vez. En mi caso solo he ido a uno, o sea que tampoco puedo presumir. Rodi, tú has ido a alguno más, ¿a que sí? Sí, Championship, a diferencia de lo que es lo que es el formato de tienda de juego semanal, es ya uno de los formatos oficiales de Lorcan. Entonces, también estos tips que estamos dando para el Championship, muchos de ellos también te pueden servir pues cualquier torneo tipo Interocio, un Challenge y demás. Entonces, pues bueno, ya es como para los que estéis haciendo esas introducciones de he jugado en tienda, quiero dar ese salto, pues un poco esos consejos que puedan serviros bien para estos casos. Encajaría también un poco lo que es el marco de lo que es el juego oficial, por así decirlo. Vale, pues si quieres empieza comentándonos un poco el formato que hay de estos tipos de torneos, temas rondas, jugadores y demás. Sí, normalmente en todos estos torneos, dependiendo del número de participantes, se suele realizar lo que se llama un suizo y luego un top. Dependiendo del número de participantes, para el Championship es si solo son 8 jugadores, que es el mínimo que es necesario para poder celebrar el Championship. Si no, se cancelaría y se tendría que devolver el material. En ese caso serían 3 rondas de suizo. Al final es cálculos en base 2. Esto del suizo me parece que viene de ajedrez, o vamos, es un formato que estaba ya sentado y al final te hacen un cálculo. Para las rondas serían 3 rondas y no habría top. Simplemente con esas 3 rondas, al final el que quedara el primero pues sería el primero, el que quedara el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si hay ya más de 8 personas? Hay de 9 a 16 serían 4 rondas. Y sería, al final de esas 4 rondas de suizo, que es esta parte que se jugaría, se hace un top 4. Los 4 mejores pasarían a jugar en este caso, semifinal y final. Si hubiéramos de 17 a 32 personas, serían 5 rondas y un top 8. Al finalizar las 5 rondas, pasamos a semifinal, cuartos de final, semifinales y finales. De 33 a 64 serían 6 rondas de suizo. Y luego, bueno, a partir de 65 serían 7, etcétera, etcétera, etcétera. Serían incrementales. Por eso, por ejemplo, en los challenges hay hasta 9 rondas para los 500 y pico jugadores, sí. Etcétera, etcétera. Entonces, normalmente lo que se suele hacer en los Championships es el suizo por la mañana, se suele hacer un parón para comer y luego el top por la tarde, por tema de tiempo. Muchas veces también no solo es el que una tienda pueda permitir o no un número máximo de jugadores, sino del espacio, ¿no? Sino también desde la hora, desde el tiempo. Tened en cuenta que una ronda más, luego hablaremos también del tema de tiempos y demás, pero una ronda más básicamente es un pelín más de una hora de más. Entonces, al final, lo que hay que contener en el día que se planifica y demás. Luego tendríamos el tema de la lista del mazo, ¿vale? Que en este caso pues vamos a ir con nuestro mazo, pero también es requerido por las tiendas el listado del mazo. O bien subiéndolo a Melee, depende un poco de cómo esté organizado, o bien en formato impreso. Me parece que hay por ahí unas plantillas, ¿no?, existentes en las que simplemente tienes que rellenar los datos, pero bueno, sí, la plantilla hecha. Nosotros en Instagram sacamos bueno, creo que también está en YouTube como short, sacamos un mini vídeo cuando lo interocio de cómo subir tanto a Melee como cómo generar esa plantilla. Básicamente, sí, en la página de recursos de Lorcana está la plantilla en blanco. Se puede descargar de ahí y rellenar la mano. Se puede, desde Dreamboard, teniendo nuestro mazo en Dreamboard, generar la plantilla. A la hora de exportar nos permite exportar la decklist ya rellena. O si no, pues papel y boli y en formato papel. Sobre eso, por ejemplo, a mí me ha pasado yendo a algún torneo de Palencia, de ir en el coche con algunos amigos y desde el coche alguno de ellos rellenando directamente la lista. Muy importante como consejo también, ya un poco para estar un poco más avispados, ¿no? Intentemos llevar la lista de antes, o incluso si estamos dudando entre varias cartas, o llevar la lista medio a hacer, o llevar varias listas, pero nunca lo hagamos en la tienda. ¿Por qué? Porque tienes que poner carta por carta y empiezas, pues, ¿cuántos Merlines tengo? ¿Cuántas Madame? No sé qué. Y todo esto te está escuchando la gente, que luego también hablaremos un poco de la información que estamos cediendo a la gente, ¿no? Entonces, lo primero, ya es que he puesto el Maui.
Ojo, ya saben que llevas rojo. Vale, llevaba Zeus esta. Ah, sí, 3 Zeus. Pues ya estás dando información de, vale, pues llevas rojo con algo, de las copias que tienes. Entonces, muy importante, siempre que lo hagamos, intentar ser lo menos vocales o incluso hacerlo antes de la tienda si se puede, para eso, para no que incluso la gente que esté paseando, etcétera, no vea nuestro. Si lo hacéis en la tienda, como en un examen, ¿no? Os tapáis así un poco la hoja para que nos la vean mientras la rellenáis el de al lado. Sí, bueno, y esto se hace así también para luego si hay algún problema con el mazo o no saben las cuentas de número de cartas que puedas tener, pues con esta lista se revisa que esté todo en orden y sea acorde a lo que tú has presentado, ¿no? Totalmente. Inicio. Incluso al ser un torneo oficial, puede ser que algún juez o mismamente alguien de la tienda o lo que tú decías, hay alguna disputa, de repente diga, vale, enséñame el mazo. Y tienen la lista, comparan la lista con el mazo. Dicen, no, mira, es que aquí has puesto que llevabas 3 Elsas y llevas 5 Elsas, que encima es ilegal que lleves más de 4 copias de una carta. Entonces puede haber problemas con eso. Todo esto, ya digo, es como para asegurarse de que todos estamos jugando pues con mazos legales. Luego tendríamos la puntualidad. Por una parte es... Arráncate tú porque el que no llega puntual normalmente eres tú. Gracias. Me encanta. Sí, soy un desastre con la puntualidad. Pero aquí normalmente tendremos 2 vertientes. Una es la vertiente de educación, por educación, de que no tengamos al resto de participantes esperando, que también me ha pasado. Alguien que llega 15 minutos tarde o 20 minutos tarde, intentar llegar a la hora. Que tenemos que ir en coche o en algún transporte, intentar estar allí calculando para que estemos a la hora. Siempre pueden pasar imprevistos, pero en ese caso hay que ser bastante vocales estaremos en algún grupo de la tienda o conocemos a alguien de la tienda, avisar de, oye, mira, que pincha una rueda, voy a llegar un poco más tarde. Pero lo normal es eso, estar un poco de tiempo antes para ir ya agilizando, pagando inscripciones los que todavía no hayan pagado, etcétera. En el momento en que se lanzan rondas, se asignan las mesas, tú te sientas en la mesa que te han asignado, tienes un oponente. A mí me dice, estoy con el oponente, con Luis, y pasa el tiempo. Luis no aparece, se suelen dejar unos 10-15 minutos de cortesía, en interrocio creo que eran 15 minutos. Si Luis no aparece, se avisa y se dice, oye, mira, mi oponente no está, y en ese caso, como no estás presentado, que es otro de los puntos que tenemos un pelín más adelante, dropeas del torneo, desapareces. Lo mismo también, oye, hay emergencias, oye, mira, es que lo que he comido me ha sentado fatal, o es que he tenido, porque me han llamado urgentemente que mira, le ha pasado algo a mi madre, tengo que coger el teléfono, que pasan, todas estas cosas pasan porque estamos en el mundo real. Ser vocales también. Avisad al dueño de la tienda o avisad si está lanzada la ronda, decir, oye, pues mira, es que es una llamada de teléfono que es extremadamente importante que la coja porque ha pasado esto o estoy pendiente de esto. Recordemos, lo primero, es una competición, el Championship o la competición que estemos, pero lo siguiente también importante, esto es un juego. O sea, al final la vida es más importante, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí? Si estamos en una competición un poquito más por encima de un Championship y tenemos pues que a lo mejor ausentarnos, pues lo que decía, el baño, a cualquier cosa que tengamos un imprevisto, si hay jueces in situ, sería llamar a un juez, oye, mira, tengo este problema, no sé qué tal, y no sé cómo se resolvería, no lo he vivido, ¿no? Pero ser vocales, o sea, nadie nos va a comer por pasar esto, ¿no? Pero sí, la puntualidad, sobre todo al inicio, sí que se ruega bastante puntualidad para poder lanzar las rondas bien y no empezar ya con retraso. El siguiente punto, déjamelo a mí porque me parece muy interesante, que es el de los dispositivos electrónicos prohibidos. Vale, en este caso, si habéis jugado torneos en vuestra tienda local que no son oficiales como este que estamos comentando, pues seguramente habréis llevado el conteo con el conteo de Lore, con la aplicación, con dados o lo que tuvierais a mano. Si bien algunas tiendas permiten esta aplicación oficial de Lorcana para llevar el conteo u otras aplicaciones digitales en el móvil, esto al ser un torneo oficial vamos a tener que llevar la cuenta de los puntos de Lore, tanto nuestros como del oponente, utilizando papel y boli. Lo que nosotros recomendamos siempre es llevar nuestra pequeña libretita, ¿vale? De papel pequeñita, y ahí ir anotando. Normalmente, pues lo que se hace de forma tradicional es establecer 2 columnas, una para nuestros puntos de Lore, otras para el oponente.
Y esto se hace así porque en el caso de que hubiera alguna disputa, que tuviéramos que recurrir a los jueces por tema de que se hayan contado mal algún punto de lore y demás, pues nos servirían estas libretas, tanto como la que estás contando tú, como la del oponente, que también está llevando la cuenta del lore de los dos, pues para hacer un poco un histórico, recomponer un poco la partida, cómo ha ido y ver dónde ha habido ese problema, o comprobar que realmente se ha hecho bien el conteo de puntos. Y sobre esto yo creo que está prohibido anotar cualquier información, salvo el conteo de puntos. Aquí, por ejemplo, mencionar en Interocio sí que permitieron las pizarras digitales, pizarritas pues chiquititas que simplemente no tienen nada de almacenamiento, no tienen conexión a internet, donde tú escribes, le das un botón y borras. Lo que sí que también nos comentaron es, como eso tú lo puedes borrar en cualquier momento, pueden también ocurrir desastres. Al final, papel y boli es lo que es más fácil de, si hay una disputa, como tú decías, de pues, problemas de lore o lo que sea, intentar recomponer partida. Incluso, ya no problemas de lore, decir, pues es que, ¿qué has jugado antes? ¿Has jugado esto? Pues claro, puedes decir, pues vale, si te has sumado 2, has cuesteado con este, tienes esto en el descarte y puedes trazarlo mejor. Y luego, lo que sí que está prohibido es eso, tema de móviles, incluso relojes inteligentes que puedas... he leído también temas de challenge de que se han amonestado de pues, simplemente mirar la hora, porque claro, como puedes recibir una notificación, puede ser que otra persona te esté diciendo, oye, mira, no, es que la otra persona tiene tal, etcétera, y pues tendrías que jugar cual cosa o cosas así. También hacer sobre esto un hincapié de estas son las normas de un torneo oficial. Es decir, yo también he estado en alguna tienda en la que en vez de, por ejemplo, usar papel y boli, te permiten utilizar la aplicación. Aquí cada tienda puede ser un poco más o menos flexible con estas normas. También decir que si vais a utilizar papel y boli, yo iría a unos torneos antes con papel y boli para que os hagáis un poco a lo que es el anotar, porque lo que tú decías es muy importante también. No solo es que tú anotes tu lore, sino que tienes que anotar tu lore en mi lore. Entonces los dos vamos anotando y es algo que no estamos acostumbrados. Tú normalmente en la aplicación marcas tu lore y yo el mío. Entonces en este caso no, cada vez que vas a explorar pues tengo que anotar también el tuyo y lleva un poquillo de adaptación, no es tan trivial. Se utiliza tanto para trazar los problemas que pueda haber y también... Entiendo que la razón por la que no se permite elementos digitales para esto es porque un reset de algo digital es más sencillo que te pase a que sea en papel. Por ejemplo, llevas la cuenta en la aplicación, te quedas sin batería en el móvil, se apaga y ya no tienes el conteo del lore. Las pizarras digitales que tú comentabas antes tienen un botón en el que se borra lo que tengas en la pantalla. Sí. Yo sí que diría que el Championship lo tomaréis como realmente si es un torneo de estos completamente serios. Algunas de estas comentarios que nos quedan por decir, sí que es verdad que pueden variar, es decir, dependiendo de alguna tienda sí que puede, pues por ejemplo, rectificaciones te pueden permitir rectificar o no, pero vamos a asumir como que al ser oficial, estas son las normas que aparecen en los documentos oficiales de Lorcana, ¿no? Seguimos con... Yo creo que nada más. Seguimos con lo de información pública. Información pública. Lorcana maneja tres tipos de información, se llama, y esto aparece así en las reglas completas. Toda esta información de, pues, qué es información pública, temas de tintero también que vamos a hablar, etcétera, todo lo tenéis en la página de recursos de Lorcana, en disneylorcana.com. Entrando ahí en la apartado de recursos, tenéis las guías completas de lo que es las normas completas de Lorcana, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de información se maneja? La información pública es todo lo que pueden ver ambos jugadores, que viene siendo, por ejemplo, el descarte, porque está boca arriba y tú puedes ver en cualquier momento cualquiera de las cartas del descarte. No sé si la gente realmente sabía eso, es muy típico también. Sabes que al menos va a llevar 4 B-Prepare, le puedes mirar el descarte, vale, ya ha jugado 2, como mucho le pueden quedar 2, entonces puedes pedir al oponente revisar el descarte. La información pública que es también las cartas en juego, todo lo que está en mesa es público, podemos consultarlo ambos porque lo estamos viendo. Pero por ejemplo, a lo mejor no se sabe que también es público, y esto a lo mejor ya entramos un poco en el tema de ruling, cuando yo juego por ejemplo un Diablo que me muestra la mano o una Úrsula que me muestra la mano, todas esas cartas que tú ya has visto son información pública. Y eso yo no lo sabía porque, ¿qué indica eso? De que si tú por ejemplo me enseñas la mano y luego te digo, oye, tenías ahí una Úrsula grande, ¿no? Al ser información pública creo que sí que me tendrías que decir sí, porque tú la has visto antes, lo único que, si no te acuerdas. Por eso no se pueden tomar notas, pero hay que depender de la memoria, pero hay cosas como eso, que sí que se podría comentar. O sea, si luego tú robas otra carta, esa ya será privada, no la he visto, pero las que yo he visto en algún momento sí que se consideran como información pública. O sea, básicamente lo que pueden consultar ambos jugadores. Información privada, que sería el tintero o el mazo.
el mazo tú lo tienes boca abajo, no podemos consultar qué hay hasta que robamos. El tintero, yo te voy a enseñar la carta que entinto, pero va a volver boca abajo. Y en ese momento, esa carta va a ser tinta y va a ser indistinguible del resto. Incluso a mayores, por ejemplo, las cartas como Mickey Detective o One Jump Ahead, que entintan boca abajo una carta, eso es información privada. Ni tú ni yo sabemos qué hay ahí abajo. Puede ser la Sisu que me faltaba por salir, o puede ser un coste 1, pero no lo sabremos. Hay cartas que sí que permiten que puedas consultar, etcétera, pero por norma general eso es información privada. Y luego está la información oculta. ¿Qué es la información oculta? Básicamente el mazo. Yo lo puedo consultar, tú puedes consultar tu mazo, pero ninguno puede consultar el mazo del otro, volvemos a decir, salvo excepciones como por ejemplo Diablo, Bare Necessities, Úrsula, etc. Entonces, esto es muy importante. Estás diciendo mazo, pero quieres decir mano. Mano, perdón, perdón. Sí, mano. El mazo sigue siendo siempre privado. Lo mismo, también hay cartas que te permiten consultar el mazo, revisar los dos, que se juegue con la carta superior boca arriba, etcétera, pero salvo eso sería privado. Entonces, por resumir así un poco, información pública, información que estamos viendo los dos o que en algún momento hemos consultado los dos de la situación del juego, información oculta, nuestra mano, en todo momento, y información privada, pues por ejemplo el tintero con las tintas boca abajo o el mazo. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que tener en cuenta eso, por ejemplo un boss y zona roll que tienes que colocar las 5 en el orden que quieras, en eso tienes que depender mucho de la mente, no puedes anotar absolutamente nada de esto en notas. Estaría genial, tienes un Bruno y dices, ¿cuál era la siguiente que he dejado aquí? En ese caso no puedes consultar ni volver a mirarlas ni nada. Tienes que depender de tu memoria en este caso. Claro, es parte del juego también. La memoria. Parte del juego también, sí. Vale, pues si quieres comenta tú la siguiente en cuanto a rectificaciones. Sí, las rectificaciones. Realmente, a diferencia de un juego casual semanal, ¿vale? Los torneos oficiales, pues no debes dar por sentado que te permitan echarte para atrás, ¿vale? Me explico. De hecho, a mí me pasó el último torneo no oficial que jugamos en la tienda. Estaba jugando una persona que hizo una jugada y no era lo que quería hacer. Dijo, ¿te importa? Ay, mierda, no quería hacer eso tal cual. Yo dije, no hay problema, o sea, deshaz la última acción y haz lo que querías hacer en un principio. Pero aquí en estos torneos oficiales, pensad que a lo mejor la persona que tenéis delante no es tan permisiva y está más centrada en ganar el Championship. Al final es un torneo oficial, es más competitivo y no está tanto por la labor de dar esa rectificación, ¿vale? Eso hay que asumirlo también desde el principio, que no tienes esa opción más coloquial de poder deshacer turno. Bueno, al final depende también del ambiente de la tienda, de los jugadores. Entonces, asumimos eso. Si se dan jugadas en las que tienes ese Let the Storm Rage On y el único personaje del oponente tiene Ward, pues tendrás que comerte tú el daño a uno de tus personajes y robar una carta. Así que intentar siempre pensar bien las jugadas para evitar estas situaciones que a lo mejor se os pueden volver en vuestra contra, y también pues siempre estar atentos al estado del juego antes de bajar esa acción, de realizar esa acción o de cantar con un personaje. Sí, eso es extremadamente... ¿Tienes algo más que añadir? Sí, quizás quiero añadir un caso que lo estuve hablando hace un par de días contigo y estuvimos hablando también con Johnny, que nunca se nos había dado, ¿no? Porque, por ejemplo, el bodyguard, tú cuando tienes un bodyguard que entra agotado, protege al resto de personajes agotados, que pueden ser desafiados. Pero ¿qué ocurre si yo bajo un bodyguard preparado y el resto de mi mesa está preparada? En principio, nadie puede ser desafiado, pero ¿qué ocurre con cartas como tenemos ahora? Lisanne, One Last Hope, perdón, la de Hércules, la acción de Hércules que permite pegar a preparados si es héroe. Había otra acción de Romper Ralph, la Cenicienta Stoutheart que permite también pegar a preparados. En esos casos, si el bodyguard está preparado y el resto de personajes están preparados, al Cenicienta, al poder pegar a personajes preparados, si canta una canción, tiene que pegar el bodyguard por narices, porque la habilidad de bodyguard lo que te dice es debe desafiar si es posible a este personaje. Normalmente, si el bodyguard está preparado y el resto de cartas agotadas, no pasa nada, porque pegas a las agotadas y ya está. Pero en el caso de que esa carta también pueda pegar personajes ready, por narices, la carta te dice que tienes que pegarla a él. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? O el que tú decías del Let the Storm, que es también muy típico. Le ataco aquí. Sí. Perdona, tiene Worth. Al ser oficial, claro, tú ya has anunciado que bajas esa carta. Has pagado el coste en tinta y demás. Estás obligado
a hacer daño a otro personaje. Si no hay del oponente, tiene que ser a personaje tuyo, porque tienes que resolver cuanto más pueda. Que tú no tienes ninguno, pues bueno, no se harían C2 de daño, robarías una carta, etc. Pero si tú tienes un personaje, en ese caso tienes que hacerle daño. Entonces, aquí ya es otra de las cosas que decimos de que depende de la persona. Te puede decir, pues mira, no pasa nada, oye, es de humanos fallar, rectifica, no hay ningún problema. Pero tened también en cuenta que en los Championship la gente también va a ir a ganar. Puede ser el ambiente más bueno, más de colegio o lo que sea, pero al final va a haber un único tapete para el ganador, unas cartas para el top 8 y la gente va a intentar ir a ganar. Entonces, tened cuidado al jugar. Siempre yo, es también consejo que doy, pero luego no me lo aplico, de tomaos vuestro tiempo en pensarlo. Cuando hagáis la acción, aseguraos, oye, pues mira, este desafiar que tengo aquí, ¿puedo pegarle? Ah, no, es evasivo, pues este no puedo pegar a evasivos porque no es evasivo, pues no puedo hacerlo. Entonces no hagáis de pum, 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 pum por hacer las cosas súper rápido, porque al final puede que diga, sí, no pasa nada, rectifica, o puede que haya algunos casos, imaginaos que alguna de esas acciones implica robar. Y claro, ya que dices, no, es que claro, no quería robar, entonces devuelvo la carta, pero claro, ya has robado y ya has visto lo siguiente que hay. Entonces hay casos de juego en los que no es tan fácil deshacer. Entonces es algo que tengáis que tener mucho cuidado con este tema de las rectificaciones. Sí, y lo cual nos lleva también a quién es responsable del estado del juego. Aquí si quieres comentarlo tú también. Sí. ¿Quién es la responsabilidad del estado del juego? En este caso, las reglas dicen que ambos jugadores son responsables del estado del juego. ¿Qué significa eso? Si yo bajo un Merlín Cabra y no me he sumado el punto de leyenda, el Merlín Cabra es obligatorio que cuando es jugado te sumes un punto de leyenda. Entonces, si más adelante te das tu cuenta jugando contra mí o me doy yo cuenta, eso es obligatorio que te sumes ese punto de leyenda. Lo mismo con el lore de las ubicaciones. Es algo que tiene que hacerse al inicio de turno. Que no te lo has sumado, y eso sí que es tipiquísimo además, que muchísimas veces me pasa a mí que lo dice el rival de, perdona, no te has sumado esos puntos, así perdona. Pues vas y lo sumas. Eso, por ejemplo, también he visto, aquí ya no sé hasta qué punto es legal del todo, pero hay mucha gente que de forma mnemotécnica lo utiliza, poner alguna pieza, he visto incluso funcos o lo que sea, encima del mazo, que te dice como el lore de las ubicaciones vas a sumártelo antes de robar carta, pues pones algo encima del mazo para que te diga como físicamente, mira, es que tengo que sumarme el lore de las ubicaciones, me lo he sumado ya, pues lo quito, robo carta, pum, 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 termino mi turno y lo vuelvo a poner ahí como para recordarme, la siguiente vez tienes que ponerte este lore. Ya digo, es algo muy típico. Hay cosas que son Mei, es decir, a mí me pasó el otro día jugando un mazo con Diablos, robaba la carta del turno, pero luego de repente canto, yo qué sé, el Friends on the Other Side. Y yo me quedaba mirando, porque como normalmente no tienes interacciones con el turno del otro, yo me quedaba mirando. Y luego pasó el turno y dije, soy tonto, si es que no he robado todas esas cartas. Y me dijo mi oponente, roba. Y digo, ya, pero es que ahora me estás permitiendo robar, pero esto en un torneo oficial no me lo habrías permitido, porque al ser Mei, los Mei es un puede. Si tú no lo haces en ese momento que se dispara ese trigger, entiendes que el Mei lo has optado como que no lo vas a hacer. Entonces, en esos casos no tienes por qué recordarle al oponente de, oye, ahora robarías con Diablo, ¿quieres robar? Pero en los casos en los que es obligatorio, por ejemplo, también el punto de daño de Smee al final del turno. Los dos sois responsables de que si no había un capitán en mesa, Smee se llevará un punto de daño. Yo tengo un buen ejemplo de esto que me ocurrió con Johnny. Un saludo el otro día. Me la lió mucha, pero fue la acción correcta. Estaba jugando contra Johnny y bueno, creo que el caso fue que me eliminó un Merlín cangrejo de la mesa. Entonces, cuando juegas el cangrejo y cuando abandona la mesa de juego, tienes que sumarle +3 de ataque a un personaje, +3 de fuerza. Cosa que yo no había caído. Entonces, no es que no cayera, sino que me daba igual a quién darle esos +3, porque para mí en ese momento no era importante, ¿no? Sí, por norma general, igual que por ejemplo, si entra una Elsa y ya están todos los personajes agotados, pues el no hacer ese trigger, si no vas a desafiar, pues no hacer ese agotado. Pero hay veces que sí que lo necesitas, que entiendo que es algo que vas. Tenía mis personajes ready, con lo cual no me podía atacar ninguno. Todos tenían un coste de ataque mayor de lo que podría yo pensar, que pues si es inferior a 2 es susceptible a ser eliminado con muchas cosas, ¿no? Pero no había caído yo en la jugada que tenía preparada Johnny. Y es que yo al darle +3 a un personaje aumentó su fuerza a +5, con lo cual fue habilitado él para usar el Criminal Mind. Criminal Mind,
que permite, pues eso, mandar a descartes un personaje con más de 5 de ataque. Entonces, por eso digo que no es solo que tú estés atento, sino que el rival también esté atento a todos los triggers que tú tienes en mesa que puedes activar, porque al final él también se puede ver beneficiado de esos triggers. Totalmente. Siempre lo vemos como algo que te beneficia a ti mismo, pero también puede ser realmente que el rival se beneficie. Sí. Eso es. Totalmente. Y a ver, una cosa es eso también. Se hace inciso y, por ejemplo, creo que fue con Domingo cuando jugó, que precisamente pasó eso de que jugó una Elsa y no giró un personaje. A ver, si tú no vas a desafiar y realmente pues es el cangrejo, pues no le das el +3, te da igual. Yo lo que suelo hacer también en ese caso, como el cangrejo expira en tu turno, digo, pues vale, me da igual, no voy a desafiar, pues te doy +3 a ti a un personaje claro, tuyo, porque es despreciable, entonces, pues bueno, va a ser volátil esa. Pero sí que esos triggers realmente deberían estar obligados. Sí, totalmente. Totalmente. Pasamos ahora, si quieres, al siguiente punto, que es la verbalización. Ya que, bueno, esto simplemente es un consejo importante que muchas veces damos por sentado que todo el mundo sabe jugar todos los mazos y no es así. Entonces siempre se recomienda que para el buen desarrollo de la partida tengamos una comunicación activa con el oponente de todo lo que estamos haciendo. Es decir, cada vez que bajemos una acción, tener muy claro y verbalizar muy bien hacia quién va dirigida, los efectos que tiene, dónde o con quién se aplican, el orden en el que los vas a ejecutar y demás, para que luego no haya líos con jueces y demás. No sé si aquí quieres añadir alguna cosa más, pero vamos, yo creo que es una cosa que está muy, muy clara. Ya no solo por eso, sino que para evitar, por ejemplo, cosas como las que pasó en Melbourne, es que es el trigger que fue a bolsa, lo resolviste, no. Pues tú dices, mira, pues cuesteo con escoba, decimos que esto está recomendado, no es obligación que tenga que ser al pie de la letra, como por ejemplo se agarraba este chico en Melbourne, ¿no? Que tienes que decir todo vocal, no, es una recomendación para mejor desarrollar la partida y que, joder, volvemos a lo mismo, es un juego, aunque sea una competición, es un juego y estamos para divertirnos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mí me fastidia mucho, he jugado con personas que lo que hacen es no te comunican nada durante toda la partida, ni siquiera en tinto nada, es un gira, pum, y de repente, la que más me duele en estos casos son los Stilson, que de repente gira un personaje, te hacen pum, y te señalan un personaje, y tienes tú que decir, ¿por qué? Y ya miras, no, es que tienes en el descarte un LED de Storm, entonces quiere decir que me has cantado esto y me has hecho este daño. No te cuesta nada decir, agoto a Cenicienta para cantar LED de Storm y te hago 2 de daño ahí, se destierra. O sea, el ser vocal, lo primero, por eso, por mantener un estado de que todos entendamos la misma situación que estamos manejando. Lo segundo, y esto por ejemplo lo vi hace poco en un vídeo de Jedi Quests, que hablaba también de esto, de consejos para el Championship y demás, de cara a los jueces, imagina que tú y yo estamos jugando, tenemos que llamar a un juez. Si estamos siendo vocales, los que tenemos alrededor de nosotros nos están escuchando. Entonces a lo mejor el juez de repente puede haber preguntado a alguien, oye, ¿te has enterado si esta persona ha dicho de...? Y pues decir, sí, pues mira, es que justo acabo de escuchar eso. Entonces el ser vocales también es no solo para ti, para el oponente, sino también para, si hay alguna disputa, el poder ser, pues que haya más gente que la oiga y poder intervenir también, dándonos la razón si la llevábamos, ¿no? Y también volvemos al mismo un poco por educación. No toda la gente contra la que juguemos puede tener la misma experiencia que nosotros, entonces el ser vocal de agoto a tal o desafío a tal. Porque si simplemente haces pum pum y dices, ¿cómo? Y vuelves a lo mismo de, no, es que no puedes pegarme a este porque es evasivo y tú no. Entonces, si vas siendo vocal, dices, oye, pues mira, vamos a hablar. Y es que tampoco cuesta tanto, realmente es tomar ese hábito de agoto esto, o robo una por conejo, robo otra por tal, o bajo a Madame Mim, me subo a conejo, entonces robo una carta del conejo. No cuesta absolutamente nada el ir narrando. Puede parecer tedioso, pero realmente la partida se va a desarrollar muchísimo mejor y más fluida de esta forma. Pasamos ahora al tintero, si quieres. Sí, relacionado también con esto, el tema del tintero. Y me ha pasado también jugando con Zafiro. Las normas nos dicen que el tintero tiene que estar claro en cualquier momento. ¿Qué pasa? Zafiro, por ejemplo, de repente empiezas a entintar, te encuentras con 10 de tinta, con 12 de tinta.
Una de las cosas que decíamos antes es información privada lo que hay dentro del tintero, lo que es cada carta, pero es información pública el número de cartas que tienes en el tintero. Entonces, tú puedes preguntarle al rival, oye, ¿cuántas cartas tienes? Pero también deberías disponer la mesa de alguna forma en la que el rival pudiera contar en cualquier momento qué cartas están preparadas, qué cartas están agotadas de tinta y cuántas cartas tienes de tinta en total. Entonces, se pide un poco que se mantenga una limpieza en mesa. Pues yo qué sé, yo suelo hacer, por ejemplo, jugando con Zafiro, las voy poniendo en grupitos de 3, ¿no? Entonces tengo aquí 3, otras 3, y dices, pues vale, juego 4, pues sé que tengo que agotar 3 de un montoncito y otra de otro montoncito, y las vas poniendo un poco secuenciales, pero que en todo momento también el rival pueda contar todas las que tienes. También sobre esto, al principio pasaba muchísimo oye, Luis, ¿acabo de entintar o no? Y tú me decías, pues no lo sé, yo creo que sí. Y claro, no lo sabíamos. Entonces tienes que decir, vale, estábamos en este turno, tú has empezado primero, y dices, vale, no he entintado. Entonces, a raíz de eso sacaron una norma que es tú la carta que entintas en tu turno, o las cartas que entintas en tu turno, por ejemplo, con el Sail, puedes dejarlas boca arriba en tu turno, de tal forma que tú dices, pues vale, la última carta que he entintado en mi turno está boca arriba, entonces tú miras, sí he entintado, entonces ya no puedo volver a entintar. Y con eso ya puedes un poco jugar. Terminas tu turno, le das la vuelta a esa carta, vuelve a ser boca abajo, devuelves el turno, y con eso además es un poco de seguimiento de si has entintado o no. Hay también, que en eso sí que no nos vamos a meter, otras formas, que es tener tú como una pila de todas las cartas que has entintado y jugar con tokens. Por ejemplo, en la final me parece, no sé si fue Azcadi que jugaba con unas cartas pues enfundadas de un color para las tintas que te quedaban por usar, enfundadas de otro color para las tintas que has usado, y tú lo que realmente tienes es una pila en un lateral de todas las cartas del tintero, pero juegas como con tokens de tinta. Con tokens, sí. Es otra opción. Yo, a mayores de eso, solo lo vi jugar ahí en Interacción en esa final, y no es algo que esté versado, pero se puede hacer. También relacionado con esto, y te doy paso a ti, las fundas. ¿Qué fundas son legales y qué tenemos que hacer con las fundas? Sí, el tema de las fundas también es algo que mucha gente que va a los Champions y de primeras no lo sabe. Y es un tema bastante interesante porque las fundas que se deben utilizar tienen que ser opacas, sin marcas, dibujos o muescas, ¿vale? La idea es pues, tener fundas nuevas y tener suficientes para recambio, ¿vale? Yo siempre llevo un tocho enorme de fundas de recambio por si acaso, más de las que debería. Y de torneos normales. En el caso, pues eso, si se te rompe alguna, pues que tengas la posibilidad de reemplazarla. Están prohibidas también las fundas con motivos o palabras sugerentes o provocadoras, ¿vale? El tema de las fundas con waifus. Pero no solo las fundas, o sea, sí que nos vamos con el tema de sugerentes, bueno, a contenido provocativo o erótico, pero no tiene por qué ser ese, sino algo que pueda ofenderte. Que ahí ya también entramos en qué puede ofenderte, ¿no? Pero, por ejemplo, unas fundas con insultos o contenido que promueva el odio, etcétera, están prohibidas. Entonces, realmente, si queréis usar fundas, pueden tener dibujos, yo que sé, pues de One Piece, ahora las de Dragon Ball Z que hay, pues yo que sé, de Star Wars, de Harry Potter, de samuráis, de perritos, de lo que sea. Pero eso sí, no pueden estar marcadas de ninguna forma. Marcadas, y que por favor, que aquí pueden estar jugando niños y pues un poco ser consecuentes con eso. Para mí, que es una noticia fantástica que se permite el doble enfundado, con funda interior y sobrefunda pues opaca, como ya hemos dicho. Pues manteniendo estas reglas, ¿no? Que no estén marcadas, que no sean ofensivas. No, y ahí hay una regla muy importante. Con el doble fundado te va a quedar un taco así de mazo, pero bueno. Ahí hay una muy importante y no recuerdo a quién, pero a alguien hablando con el tema de Interocio le pasó. Si es doble enfundado en todas las cartas. Que normalmente también lo he visto que se puede hacer. Es que claro, tengo aquí este Tamatoa de 50 euros y solo enfundo de doble esta y el resto no. Si te inspeccionan el mazo, al final, a ver, incluso hay gente que pueda a nivel de grosor palpando la carta puede detectar si es un Tamatoa o no. Entonces, claro, si estás tú a robar y tal, al final puede ser una forma de marcaje, ¿no? Y en estos casos, en torneos, pues a lo mejor ya un pelín más grandes que Champions y demás, eso es motivo de warnings. Sí, no sé si notarlo, pero la diferencia, si tienes un mazo con doble enfundado y uno de enfundado simple, la diferencia de tamaño del mazo es considerable. O sea, que yo creo que sí que es algo que se puede notar simplemente con el tacto, si lleva doble enfundado o no.
Vale, pasamos ahora a la salida del torneo. Sí, esto Bueno, a mí me pilló de nuevas en Interocio, y lo que hablábamos un poco antes. Si de repente, pues por ejemplo, tú no te presentas a una ronda, se entiende como que ya no estás en el torneo y te pueden dropear del torneo. Sí que volvemos a lo mismo. Oye, mira, me ha salido una emergencia. Tengo que hacer esta llamada porque me ha entrado un problema del trabajo. Entonces, a la siguiente ronda no me puedo presentar. Sí que también las reglas contemplan de que puedas hablar con un juez, con el representante del torneo o lo que sea, y decirle, mira, la siguiente ronda dámela como perdida, hago estas gestiones, pero luego voy a volver. Sí, eso está permitido, pero que sepáis que si no avisáis a nadie, si de repente no aparecéis, por ejemplo, se vuelve de comer. Yo, por ejemplo, en León la última vez lo hicimos, pusimos oye, mira, que es que nos hemos entretenido un poquito más porque han tardado más en servirnos, llegamos 5 minutos tarde. Pues éramos 3 personas y lo avisamos. Si no hubiéramos avisado, pues a lo mejor si de repente no estábamos, 2 de nosotros creo que estábamos en el top 8, pues nos daban bye y ronda perdida. Entonces, sí, bueno, al final sería como conceder previo aviso, ¿no? Antes sí, de la ronda, sí. sabiendo que no vas a poder asistir, avisar. Sí. Al final son reglas muy genéricas de educación y también... Y de vocalización, de seamos meramente cívicos y pues estemos comentando en todo momento con organizadores, o con Trincante, etcétera, las cosas para mejor gestión de todo. Antes hemos hablado de las rondas del tipo suizo y demás, pero no hemos hablado tampoco de los turnos ni de los tiempos de estas rondas. Cuéntanos un poco si quieres. Vale. Tú que has estado en Interocio hace poco también con el tema de las rondas. Vale, el tiempo de las rondas varía entre torneos. Para los Championships está estipulado que sean de 55 minutos y aquí a discreción de la tienda sería BO2 o BO3, o sea, al mejor de 2 partidas o al mejor de 3 partidas. Tiene cada uno sus pros y sus contras, es decir, por ejemplo, BO2 normalmente al ser solo 2 partidas pues puede fomentar que las partidas sean más ágiles y se terminen antes, pero también va a dar lugar a más empates, porque puedo ganar una yo, otra tú, y realmente después de eso ya no habría la tercera desempate, sino que esa partida se marcaría como empatada, mientras que en el BO3 iríamos a una tercera partida en la cual uno de los dos sería ganador, o incluso si llegáramos a no haber ningún desenlace, llegará a empate, ¿no? Luego, en los tops suelen ser unos 70 minutos de tiempo. En los Championships son el top 8 a 70 minutos. Y la final es sin límite de tiempo. Ya digo, en algún challenge, pues a lo mejor de repente lo cambian y pues en vez de 55 son 50 o 45 en BO2. Eso siempre es muy, 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 muy importante. También es deber de vosotros como participantes revisar las normas del torneo. Y si no aparece claro, preguntar, oye, ¿es BO2 o es BO3? ¿Cuál es el tiempo que tenemos? Y luego, sobre esto también, no es una norma, pero quizás un consejo. Si en algún momento veis que en el recinto hay un reloj y os podéis posicionar, porque al final te dirá mesa 2, pero claro, mesa 2 puede ser o aquí o enfrente. Si yo tengo el reloj allí, a mí me interesaría como jugador poder sentarme aquí para que de un vistazo pueda ir mirando la hora en todo momento, porque eso también es información que me está dando de cuánto tiempo pasa. Hay en otras tiendas que hemos estado que tiene una pantalla que pone el tiempo de ronda, y hay en otras tiendas que tienes que preguntar, por ejemplo, al responsable del torneo cuánto tiempo falta para finalizar la ronda, ¿no? Entonces, eso es también... O puedes llevar un reloj en la muñeca también. Pero también importante que no sea de los que sean digitales, que puedan recibir notificaciones, etcétera, etcétera. Pero sí, es bastante importante. Yo, por ejemplo, es también norma que tengo que llevarme ese día, de en vez de llevar el Apple Watch, llevar otro reloj que sea o analógico o digital sin conexión. Luego, ¿qué ocurre si se llegan esos 55 minutos, o 70 o lo que sea, y no se haya dado una resolución de que haya un ganador? Ganador, recordemos, puede ser o bien por llegar a 20 de lore, 25 si nos hubieran jugado un Donald. Jugamos el Donald. O puede darse otra condición que muchas veces se ignora, que es que tú, desde la última comprobación del estado de juego, tuvieras que robar una carta y no tuvieras cartas para robar. Lo típico que suele ser un mazos de milling, que te quitan mazos cartas del mazo y de repente al ir a robar no tienes, perderías automáticamente. Aunque sea el turno del rival. Entonces, ¿qué ocurre si no se ha dado ninguna de esas situaciones? Bueno, pues el jugador que está jugando el turno actual lo termina, tranquilamente, pues cuando sea, y a partir de ahí serían 5 turnos, o sea, el rival, tú serías tu primer turno, segundo turno, tercer turno, cuarto turno, quinto turno, y si después de eso no se ha llegado a ninguna conclusión, se quedaría la partida en empate.
empate. Sobre esto también he visto, entiendas, y volvemos a lo mismo, son también recomendaciones, pero un poco de cortesía. He visto partidas en las que estaban a lo mejor en 3 de lore y 4 de lore. Y veías las cartas que tenían en mano y en 5 turnos, porque vuelvo al mismo, no son 5 turnos tú y 5 el rival, sino 1, 2, 3, 4, 5. Total. O sea, realmente son 3 turnos para una persona y 2 para otra. Si en 2 turnos de 3 eres imposible, porque seas, por ejemplo, yo que sé, juegas Rubio Amatista y no tienes cartas con tanto lore, estando en 3 de lore, si hablando los dos veis que ninguno de los dos podéis llegar matemáticamente, comentad también, decir, oye, mira, ninguno de los dos va a llegar, si quieres podemos seguir jugando, pero normalmente está el resto de jugadores jugando, o sea, esperando a que terminemos esta partida. Es que por mucho que robemos, ninguno de los dos va a ganar. Entonces queda la partida de empate. El otro día, por ejemplo, me pasó, quedaban 3 minutos para la tercera ronda, nos fuimos a la tercera ronda y lo hablé con mi rival y dije, mira, quedan 3 minutos. O sea, es que aunque empecemos ninguno de los dos en 3 minutos, por muy rápido que juguemos, llegamos a 20 de lore. Llega a 20. Marcamos empate directamente. Porque era tontería agotar esos 3 minutos, irnos a otros 5 turnos, simplemente porque no íbamos a llegar. Éramos 2 mazos que éramos bastante lentos y no íbamos a llegar, y tampoco teníamos ninguno tipo Lucky Die y de repente tenemos más 15 de lore de seguido. Entonces, también lo mismo, no es norma que sea escrita, pero sí un poco de cortesía. Igual que también me lo mencionaste que te ha pasado a ti en alguna partida de, pues bueno, estás a 19 de lore, tienes que te has robado una cabra y dices, salvo que me puedas bajar lore, el turno siguiente gano. Puedes ser vocal y decir, vale, pues ya está, venga, vamos a la siguiente ronda. No hay sentido en que el otro siga también jugando. Volvemos a lo mismo, son turnos que puede el otro jugar su turno y a lo mejor dice, no, espera, pues que puedo conseguir a lo mejor de hacer lo que sea, descartarte la carta o lo que sea, pero salvo que tengas alguna acción de esas, con uno de lore instantáneo en la mano, ya ganas. Entonces, ser también un poco vocales en eso. Va también un poco en relación con eso, de estar pendiente del estado del juego, ¿no? Sí, que muchas veces tampoco somos conscientes del estado en el que está, en el que tú ganas directamente, aunque el rival intente hacer su jugada y demás, y estáis perdiendo el tiempo. Hay que tener también en cuenta. Vale, pues pasamos ahora al siguiente punto, que es hidratación y comida. También es algo de sentido común. Vas a echar por lo menos toda la mañana jugando el Championship, como poco. Y pues eso, al final es un desgaste físico y mental que tenemos que mantener. Entonces siempre agua y comida. Yo siempre llevo botellitas de agua durante el torneo. No sé si en los Championship, a nivel grandes eventos como Interocio y demás, poner alguna pega por tener ahí la botella de agua. Sí, en Interocio no me enteré bien porque no lo escuché bien a los jueces, pero sí que dijeron algo, me parece que no se permitía tener encima de la mesa ni nada de eso. Hubo una de las partidas, la que me tocó con Débora de Leyendas de la Orcana, que encima terminaron el resto de gente y yo le estaba diciendo además de quiero terminar ya esta porque estaba viendo a la gente comer, era ya media mañana, llevaba desde que nos habíamos despertado aquí en Valladolid sin haber comido nada, porque sí que había hecho un parón, pero para comer un cafelillo nada más, y estaba como qué hambre tengo. Y, a ver, eso también es hablarlo, decir, oye, mira, ¿te importa, por favor, qué me pasó a mí, Enzo? Y por eso yo creo que es algo crítico e importante. Llegué y estaba al final de los últimos turnos al final terminamos la ronda, pues ya terminamos, y dije, mira, voy a recoger rapidísimamente porque necesito comer algo. Comer y beber, lo mismo para ir al baño, etcétera, hacer esas pausas. Al final es nuestro cuerpo, como tú has dicho, tienes un desgaste tanto físico, porque quieras que no dices, no, pero es que estás sentado, pero claro, estás sentado en una posición de tensión, o estás sentado pues en una posición que realmente te va a ejercer una postura que estás todo ese rato haciendo esa postura, y luego, sobre todo mental, estás pensando pues tus cartas, las cartas del rival, jugadas, etcétera. Entonces, muy importante el ir picoteando comida. Sobre comida que llevar, tú dices lo de la botella de agua. Sí, la botella de agua, de hecho, yo llevo, que muchas veces me das tú también una botella de agua, yo también llevo un termito para que pues, tenga por ahí también agua, porque eso es súper importante. También importante la comida. De comida que suelo llevar fruta. Sobre todo fruta, porque la fruta te da, al menos te sacia en ese momento, y además te da un poco la energía que necesitas. Y aunque tiene, ahí ya no entro tanto en nutrición, ¿no? Pero tiene de fructosa o lo que sea de glucosa, que te da el punch de energía, no te da la deprivación luego que tienes de esa energía, como puede ser, por ejemplo, si comes bollería azucarada, galletas, etcétera, que todo eso tiene un subidón de azúcar que te pegan, o sea, el pico de azúcar te lo da muy, muy fuerte, pero luego también es un pico muy, muy, muy ajustado. Cuando se termina esa
ese subidón de azúcar, baja y vuelves a estar en las mismas. ¿Qué más? Por ejemplo, frutos secos, nueces, cacahuetes, almendras, dátiles incluso, algo que te pueda rellenar el hueco de hambre que tengas y te dé también un poco una difusión de energía más prolongada, ¿no? Y luego, pues bueno, también tema de bocadillos o lo que sea. Con esto también que he visto mucho, comida, haces para comer y dices, no, es que vamos a pedir una pizza o lo que sea, y dices, pues ten cuidado con las grasas, porque al final nadie se va a comer un cocido en un Championship. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que eso, vas a estar, qué rica fue la comida, pero después de comer te va a dar un bajón de decir, necesito pegarme una siesta tremendo, entonces vas a estar rindiendo menos. Entonces también un poco cuidado también lo que comamos, ¿no? Lo que ingiramos. Al final cada uno tiene el cuerpo que tiene, puede ser consciente de lo que le sienta bien, de lo que le sienta mal. Y lo que tú decías, estás toda la mañana y toda la tarde puedes estar. Porque si te toca un top, al final pues lo mismo. Yo, por ejemplo, los tops que he estado en estos Championships es después de comer un café. Porque necesito al menos ese chute de cafeína que te puede ir liberando un poco más de esto. Hay gente que de repente es, no, un Red Bull. Pues vale, sí puedes estar como Red Bulls, pero tampoco puedes estar como Fry de café tras café tras café hasta ver Matrix, ¿no? Pero bueno, un poquillo eso, que no descuidemos nuestro cuerpo. Y lo mismo, si tienes que hacer pausa para ir al baño o lo que sea, volvemos a lo mismo. Es que tengo una ronda, sé vocal, decir, oye, mira, perdona, necesito urgentísimamente esto. Somos personas al final. Sí, y bueno, lo has comentado, lo vuelvo a comentar yo. Por Dios, comer entre rondas, ¿eh? No me estéis jugando una Holy World y os saquéis una bolsa de pipas y empecéis a comer ahí en la mesa. Sí, no, yo las botellas de agua las llevo, ahora que has dicho lo de la mesa también. Yo llevo las botellas de agua y siempre las dejo en los torneos locales y demás, en el suelo. La botella siempre está en el suelo, nunca está encima de la mesa, por motivos evidentes. Sí, ahí también sí que he jugado con gente que incluso dices, aunque esté la botella cerrada porque esté encima de la mesa, se pone nervioso porque al final es algo que yo puedo tirarla y puede caer en mi tapete o en tu tapete. Y volvemos también, mira, ese es un punto que no teníamos anotado y ya que ha salido también lo menciono. Nosotros a la hora de cortar, tú puedes cortar el mazo del rival y estás animado a que cortes el mazo del rival, ¿no? Para evitar que coloque cartas y demás. Hay gente, he visto a gente, por ejemplo, en los challenges, que baraja el mazo del rival. A mí lo primero se me parece una descortesía, porque es como que decir, yo no me estoy fiando de ti, pero también es un peligro porque imagínate que lo barajo mal, te doble una carta y la carta resulta que es una enchantez que tenías de 300 euros. ¿Qué haces? Entonces, siempre que, pues lo que te decía, puedes ver el descarte, pero yo lo que hago es, una cosa es que esté autorizado a ver el descarte, pero siempre digo, oye Luis, ¿me dejas ver el descarte? Y tratar las cosas con cuidado, porque lo mismo, no son nuestras cartas, son cartas que pueden ser o desde céntimos o desde cientos de euros, y hay que tener eso un poco de respeto, ¿no? Y lo mismo, pues en este caso con la botella, no solo que se caiga y manche mi tapete, sino que estás manchando el tapete de otra persona, y eso pues lo mismo, la falta de educación que sería, ¿no? Esta ha sido la parte de buena tinta, jugadores de Lorcana y nutricionistas. Nutricionistas, sí. No, y bueno, lo que decías tú de la Holy World, a mí también, y esto es algo que me repatea muchísimo jugando con mis amigos a juegos de mesa, cuando no están las cartas entintadas y de repente tienes ahí chetos o lo que sea, y te van con la mano llena de chetos de... Voy a coger... aunque estén enfundadas, si has comido lo que sea, o límpiate las manos también, si pues eso, oye, mira, perdona, que antes estuve comiendo un bocadillo y tal, dame medio minuto que voy al baño, me lavo las manos. Todas las tiendas que hacen Championship están obligadas a tener un baño, o llevar incluso gel yo llevo también hidrogel de este, pues que teníamos de tipo COVID, jabón para lavarte así las manos un poquito y ya está. Y con eso pues estar. Y bueno, pasamos ya al siguiente punto. Si antes decíamos que había que ser muy vocal, también hay que tener cuidado con ser demasiado vocal, ¿no? Sí. Esto es que sí, normalmente pues tras una ronda eres una persona, te gusta charlar y socializar. O durante una ronda. Un poco, pues, o durante una ronda te gusta hablar y comentar las jugadas, comentar a lo mejor tu mazo y demás. Pero al hacer esto también podemos estar desvelando datos de nuestro mazo o nuestras jugadas más estrella o datos del oponente, de las jugadas que ha hecho el oponente, a cualquiera que esté por ahí escuchando y demás. O sea que también tener un cuidado. Hablábamos también antes de la lista del mazo, tapar como si fuera un examen. Esto también es como comentar después las preguntas del examen, ¿no? Pues mientras la otra gente está haciendo el examen, o de repente las respuestas del examen influye cuando te toque. Normalmente pensad también esto, y a mí me ha pasado y de hecho en uno de los Championships llegué a turnos y quedamos en empate porque a mí me encanta, o sea, como veis, me encanta charlar hasta abajo del agua. Me tocó contra Johnny, que también le encanta hablar, y nos pusimos a hablar al principio y tal. Y claro, se nos llegó el tiempo.
O sea, guardaos los comentarios para el final de la partida cuando ya hayáis terminado. Pero es lo típico de... Porque claro, es que me has jugado al Be Prepared porque ¿cuántas copias de Be Prepared llevas? Y de repente me dice Luis, 3. Y los que están al lado están escuchando y dice, lleva 3 copias. Pero es que sí me ha pasado y de hablarlo con gente te dice, no, porque claro, es que, te digo, macho, es que yo, claro, no jugué esta carta porque estaba esperando que llegara la Sisu. Y te dice, no, es que no llevo Sisu. Y están los de al lado diciendo... Sí, yo eso también lo he hecho a nivel local, es decir, pues estás jugando con alguien y juega una carta y cuando termina la ronda o lo que sea, digo, ¿y esta carta que llevabas, para qué la llevabas, no? ¿Cuál era el convito que esperabas hacer, no? Entonces, si alguien está escuchando, pues ya se sabe la jugada de esa persona con esa carta y demás. Sí, y luego también la inversa, es decir, todos vamos a estar hablando con nuestros amigos de, oye, Luis, ¿qué tal te ha ido la partida? Pues tío, es que no me esperaba que tuviera ese Dragonfire, lo ha tirado y claro, no estaba preparado para eso. Entonces, todos vamos a estar compartiendo información con todos. Entonces, que tampoco digáis esto es mi información compartimentada y tal, sino que al final pues las cosas pasan. También tened mucho cuidado porque todo esto sobre todo también va a darse con el tema de nervios. Al final es como Spider-Man. O sea, Spider-Man lo ves en los cómics que está hablando muchísimo con los malos y con todo. ¿Por qué? Porque está tan nervioso que físicamente todos esos nervios le salen hablando. Y a mí me ha pasado de intentar pues mantener una actitud, que esa también es muy importante, el intentar mantener la calma, porque no solo estáis vosotros nerviosos y os juegan malas pasadas, sino que también, desgraciadamente, los humanos tenemos empatía y, pues bueno, hay ciertos efectos de que si yo estoy nervioso, al final, físicamente, moviendo las cartas, con las manos temblándome, el típico tic que tenemos con la pierna, etcétera, lo que estás haciendo también es proyectar esos nervios en el rival. Entonces, sin querer, puedes estar distrayéndole. Entonces es muy importante también eso, intentad que esos nervios pues salgan de otra forma. Hay por ejemplo un amigo que tiene, y eso me dijo que le pasó un interocio de que le llamaron la atención, tiene los nervios, los intenta pues moviendo las cartas, como de repente tocando el mazo, empezando a sobar las cartas. Claro, eso parece, si tú lo ves desde fuera, que está intentando manipular el mazo. Entonces intentemos, en la medida de lo posible, estar tranquilos e intentemos no modificar cosas de nuestro entorno que puedan ser de esos. He visto gente, por ejemplo, que lleva un Borio, lo que sea, para intentar pues esos tics controlarlos, etcétera. Pero bueno, un poco ser eso. Y luego pues eso, el ser demasiado vocal, dices, vale, es que si ya juego contra Luis no me va a volver a tocar. Pues mira, sí, llevo esta carta de más que para este combo, pero es que si todo va bien, en el top podéis volver a coincidir. Y entonces ya dices, es que Luis me dijo que tenía esta carta. Entonces, claro, ya estás con excesiva más información de la que debieras. Entonces ahí tened cuidado con eso. Sí, y yo creo que con esto ya podemos pasar al último punto, que es el tema de las cartas con arte, ¿no? Una cosa muy, muy chula. Sí. Aquí, si quieres comentar tú más en profundidad el tema de las cartas, pues eso que son lo que se llaman alteradas, ¿no? Alteradas, sí, realmente no son solo con arte, ¿no? Sino que, por ejemplo, las cartas firmadas o las cartas que están manipuladas de alguna forma son legales siempre y cuando se vea todo lo que es la parte importante de la carta, es decir, que no esté tapado el coste de tinta, si es entintable o no es entintable, si es un personaje, pues la fuerza y la voluntad, las categorías que tiene, clasificaciones que tiene, los puntos de leyenda, las habilidades que tiene, o sea, todo lo que es información de la carta tiene que estar visible. Y lo mismo, a ver, hay gente que te puede decir, pues mira, no, es una Whole New World, sé qué hace, pero las normas lo que indican es eso. Sobre todo, lo más importante de ahí sería el tema de ataque, de fuerza y de voluntad, porque al fin y al cabo es lo que más vas a comprobar. Es que entonces este personaje lo podía matar con una Sisu más el coil que te he tirado, etcétera. Entonces, legalmente, las cartas tienes que poder ver toda esa parte. Si aparte de ahí, pues le haces una caricatura, un full art, está firmada, está dedicada a lo que sea, pero respetando todos esos marcos que se ven, la carta es posible jugarla. El problema viene pues en eso, en las que son o full art, que le han quitado todo el texto, o que han pintado encima de ese texto. Lo mismo, habrá cartas... Te voy a tirar un bonus track final, también relacionado con esto, que no te esperas. ¿Qué pasa con las cartas que vienen en otro idioma? Sobre todo las que están en chino o en japonés. En principio son legales utilizarlas, son ¿no? legales, porque es todo visible, aunque estén en otro idioma. Sí. Entonces ahí asumimos que tiene que haber también una parte de comprensión con el otro jugador, de explicarle exactamente qué hace la carta
y asegurarle que realmente hace eso. Bueno, ante cualquier duda se puede recurrir siempre a un juez que te lo Sí, sí, ratificará. sí, sí, sí. Pero bueno, estaba ahí también la duda. Sí, actualmente en China solo se permiten cartas en chino, en Japón solo cartas en japonés, y en Ujú. Occidente se permiten en cualquier idioma, en español, en chino, en japonés, en alemán, en portugués cuando salga, en cualquier idioma, son legales. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ujú. Me pasó en el último torneo en Latveria, que jugué una carta que era, no recuerdo cuál era, pero estaba en italiano. Como en este caso pues era un torneo pues nada más de tienda, lo que hice fue en la aplicación ir al apartado de cartas y dice, "Oh, mira, esto es por si no me crees, esto es lo que hace la carta". Sí, claro. En este caso pues también depende. Normalmente pues sí que se requiere también un poco de ejercicio de los jugadores, de que más o menos se conozcan todas las cartas. Es decir, una Whole New World ahora mismo pues casi cualquier persona Mm. sabrá que funciona, ¿no? Otra cosa es, acaba de empezar a jugar, se ha presentado un Championship, etcétera. Buena fe. Preguntar, oye, ¿qué hace esta Mm. carta? Y si aún así no estás de acuerdo, lo que tú decías, preguntar y decir, oye, mira, Sí, no tengo esta tengáis duda. miedo de preguntar y de Sí, sí, aclarar sí, lo sí, que sí. necesitéis. Yo creo que Incluso, eso a lo también mejor en es un este punto caso muy no tiene que ser un importante. juez, simplemente preguntar al resto de mesas, perdonad, gente, una duda que tengo. Me están jugando esta carta, ¿qué ocurre? Porque Mm. hay, por ejemplo, una carta, porque normalmente nosotros hablamos de rata con Baki, pero hay otra carta que está errateada y de la que creo que no hay versión corregida, que es Izma, la Izma de coste 6 de Floodborn, que dice, cuando la juegas, pon una carta, más bien tuya o lo que sea, me parece que es en el mazo y robas 2 cartas. Ujú. Ese pon es un Mei. Y si tú lo buscas, me parece la aplicación, me parece que está clarificada en las FAQ, pero es un Mei. Y eso me parece que le pasó a, no sé si fue a Johnny o a un colega, a uno de los que han ido a Challenge, me parece que les pasó en el Challenge. Entonces, ahí entra en juego el decir, vale, el jugador me está diciendo tal cual lo que es o lo que no es. Y me ha pasado más veces de, no, es que esto se descarta. Y digo, no, perdona, déjame ver la carta. Tú lo revisas y tal. Entonces, en el caso de que esté en otro idioma, ya dificulta un poquillo más. A lo mejor tienes otra en el descarte o lo que sea y puedes revisar. Y si no, ya digo, pues preguntar al alza de, oye, me están diciendo que Robin Hood roba siempre. ¿Es así? No, solo es cuando es un... Sí, no, tal. Y lo miras, ¿no? Y al final es eso. Todos vamos a asumir de que jugamos con buena fe, todos jugamos para entretenernos y para divertirnos y no pasa nada. Pero también pedimos también desde aquí a los jugadores más veteranos que tengan paciencia con los jugadores novatos. Y también esa es otra que yo he visto. También lo mismo, si ves que la persona está empezando a jugar, pues lo que decíamos antes de ser vocal, pues decir, mira, he jugado, yo que sé, a Calhound. ¿Sabes lo que hace Calhound? No digas de repente, pues juego a Calhound, no pasa nada, y el otro gira a un personaje y dices, no, y ahora lo mato, y se te quedan con cara de ¿cómo? Y dices, sí, es que Calhoun tiene esta habilidad. Entonces, se hace un poco vocales si veis que hay un jugador novato, decir, ¿sabes lo que hace mi carta? O decir al inicio, oye, mira, si no llevas mucho tiempo jugando, me paras en cualquier momento, preguntas la carta y te lo explicamos sin problemas. Lorcana tiene yo creo que una de las comunidades más friendly y que yo de momento, ya digo, no he tenido ningún problema con la gente. Sigamos que sea siendo así, ¿no? Vamos a ayudar a toda la gente, que nosotros, cualquiera de nosotros está también en ese punto. Entonces eso apoyamos ahí a unos y otros. Y hasta aquí yo creo que estaban todos los puntos que teníamos previstos. Un poco pues eso, esas recomendaciones de cara a un Championship, sobre todo si es tu primer Championship, que tengas claras algunas cosas y no te pille desprevenido, sobre todo cuando llegues ahí y te lo encuentres. Vale, quizás sí que dejadnos en los comentarios si tenéis algún otro tip de que hayáis ido a algún Championship y diría, yo también recomendaría esto, yo qué sé, sobre la comida o sobre el tema de los horarios y tal, yo recomendaría hacer esto porque yo lo utilizo y a mí me va muy bien o lo que sea, porque sí que al final entre todos pues a lo mejor podemos aprender tips de otras personas y oye, que estamos aquí también para aprender. Entonces, pues yo creo que sin más lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Tenemos en mente a lo mejor seguir con estos temas temáticos así un poco ahora de cara a los Championship, temas a lo mejor también un poco más de reglas avanzadas, no tanto el cómo jugar, sino un poquillo más situaciones, pues por ejemplo la que comentábamos antes del bodyguard estando preparado, pudiendo atacar a preparados, que son un pelín así peliagudas que dices, pues no me lo había planteado y realmente pues a lo mejor lo estaba haciendo mal, ¿no? Y ese tipo de cosillas, ¿no? Entonces pues nada, como decimos siempre, nos vemos por Lorcana. Por Lorcana.